Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un consejero popular que dice que sabe más por viejo que por diablo. Hoy analizaremos acerca de el retorno de las teocracias, no solamente en Ecuador, sino en el mundo, pero principalmente en Bolivia. Empezaremos diciendo que a diferencia de los conceptos anteriores que nos dio el marxismo, que clasificaba a la evolución social en sociedades primitivas, sociedad esclavista, feudalista, capitalista, socialista y comunista, y luego de la caída de la Unión Soviética, se pasó a una clasificación de sociedades primitivas, esclavistas, feudalistas, capitalistas y postcapitalistas. Nosotros, especialmente, este es un criterio personal, por favor. Es un principio filosófico de lo que yo denomino la filosofía o el pensamiento equinoccial. Considero que en realidad la sociedad humana no se clasificó ni se formó de esa manera, sino que en un principio hubieron sociedades de dominación territorial, es decir, aquellas en las que lo más importante era el territorio que ocupaban, y en estas sociedades de dominación territorial también convivían con ellas, con estas sociedades de dominación territorial, las sociedades de dominación moral de masas, donde había un culto religioso. Y simultáneamente con la sociedad de dominación territorial y la sociedad de dominación moral de masas, apareció una sociedad de dominación de grupos políticos, donde lo más importante era el poder de las urbes, el poder de las ciudades. A esta, a su vez, le ha seguido o simultáneamente ha coexistido la sociedad de dominación del conocimiento y la tecnología. Todas estas sociedades han convivido juntas, sino que han sabido tener prepotencia o tener el poder sobre las otras formas de dominación. Por ejemplo, en la sociedad de dominación territorial, todo empezó con los caminos, luego le siguió el caballo, las embarcaciones, la autopropulsión, los motores. Luego ha venido el dominio del aire y ahora estamos en el dominio del espacio. En esta sociedad de dominación, lo más importante ha sido la fuerza, la velocidad y el tiempo. Cómo reducir el tiempo para moverse de un lugar a otro, cómo tener la mayor fuerza posible, y la mayor fuerza posible ha comenzado por tener ejércitos, dominar a otras naciones y, por supuesto, la velocidad en que se podían comunicar en ese territorio. Así pues, surgieron imperios como el Imperio Romano, que decía que todos los caminos conducen a Roma, imperios como los imperios musulmanes, los imperios mongol, donde el caballo o el camello pasó a ser el elemento fundamental del transporte, y posteriormente entramos a una sociedad donde aparece la navegación, que convierte a los océanos en prácticamente autopistas de la comunicación humana, y finalmente hemos entrado a una etapa en que el aire y ahora el cosmos, la estratosfera, lo que está fuera del planeta Tierra, se ha convertido en la gran vía de transporte y comunicaciones. En las sociedades de dominación territorial, lo más importante era ser o conseguir súbditos.
Y claro, lo más importante era tener un jefe, que podía ser un rey, un emperador o podía ser un gobernante, un dictador. Los súbditos eran individuos que obedecían a leyes establecidas por un individuo al que se le atribuía poderes extraordinarios, sean naturales, extranaturales o sociales. Los poderes sociales estaban establecidos por el poderío de sus fuerzas armadas, por el poderío de sus ejércitos. Así pues, todavía seguimos teniendo sociedades de dominación territorial como el Imperio Norteamericano, que tiene su poderío en las 700 bases militares que tiene alrededor del mundo. Otros países que no son imperios, porque no, en su mayor parte de bases no están fuera de su país, como por ejemplo la Federación Rusa, ocupa un enorme espacio, pero ese enorme espacio ya lo ganó y lo construyó hace 500 años. A diferencia del Imperio Español, que construyó inclusive un espacio superior al de la Federación Rusa, pero lo perdió a comienzos del siglo XX, porque hasta el finales del siglo XX, hasta 1898, tenía y conservaba algunos de sus últimos espacios territoriales. A esta sociedad y con esta sociedad siempre ha convivido la sociedad de dominación moral de masas. Hubieron imperios que se fundaron sobre religiones. Por ejemplo, el imperio cristiano, los cristianos de Europa. Dentro de los imperios cristianos tenemos los imperios católicos, que son España y Portugal, los imperios anglicanos y los imperios evangélicos, que fueron los imperios básicamente anglosajones. Estos imperios consiguieron algo que no consiguió los imperios de dominación territorial. Las religiones podían saltar fronteras. No se necesitaba territorios. La gente podía tener una fe sin pertenecer a un imperio. Y esto es lo que sucedió cuando se terminó el Imperio Español, que se fundó en base fundamentalmente a las congregaciones religiosas católicas, de las cuales la más importante fueron los jesuitas, y el día que se expulsó a los jesuitas se comenzó a deshacer ese imperio, pero quedó las religiones, y estas religiones, la religión católica, se volvió la más importante religión en América Latina, superando en importancia inclusive a Europa, de donde provenía, porque en Europa la religión católica ha dejado de ser la más importante religión. Es más, prácticamente el ateísmo ha pasado a sustituir a las religiones, comenzando por el ateísmo que fue propuesto por la revolución bolchevique, la revolución rusa, que declaró que la religión era el opio que adormecía a los pueblos. Estos imperios, a estos sistemas de dominación que no necesita tener fronteras, que puede estar en múltiples países, y en esos países pueden tener sus propios territorios, sus propios gobiernos, pero tienen diferentes religiones. Este sistema de dominación que vence las fronteras se fundamenta en lo que es la verdad, las convicciones, los fanatismos. Y de la dominación moral comenzó como mitos, luego pasaron a ser religiones, luego pasaron a ser procesos educativos. Actualmente, este sistema de dominación moral de masas se concentra en lo que es el poder de los medios de comunicación. Y en los medios de comunicación, la palabra fundamental, al igual que en los templos religiosos de todas las religiones, la palabra fundamental es la verdad. Pero la verdad es un criterio que tiene alguien que tiene el poder. Y este criterio puede ser el criterio del Papa, el criterio del imán en las religiones musulmanas, el criterio del sacerdote budista, el criterio del sacerdote hinduista, el criterio del pastor evangélico.
todos ellos creen que tienen la verdad. Y entonces, si tuviéramos que volver a leer y a releer el Padre Nuestro y volver a discutir y decir lo que es el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, que es la fundamental del cristianismo, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Pero sinceramente, la verdadera oración que deberíamos aprender a recitar ahora es: Padre nuestro que estás en nuestra imaginación, perdona nuestras ofensas como nosotros te perdonamos el haberte hecho a nuestra imagen y semejanza. Porque el Dios de los cristianos no es un Dios indio, no es un Dios negro, no es un Dios chino, no es un Dios hindú, es un Dios blanco, barbudo, a pesar de que no debía serlo, porque era un judío y era trigueño, de baja estatura y con una lengua no europea. Pero sin embargo, el Dios que nosotros tenemos es un Dios que nos comenzó hablando no en arameo, que era la lengua de Cristo, sino que nos habla a todos los creyentes desde su origen en lengua latín, cuando esa fue el origen de la Biblia, y luego en lenguas latinas como el español, el francés, el portugués. Entonces tenemos que decirle: perdona nuestras ofensas como nosotros nos perdonamos a nosotros mismos. Porque realmente la religión, como todas las religiones, son esencialmente inventos humanos. Y los dioses también son inventos humanos. Pero también es un invento humano un lenguaje, también es un invento humano la ciudad, también es un invento humano el Estado, también es un invento humano el lenguaje, también es un invento humano la ciencia, también son inventos humanos los automóviles, las naves espaciales, los satélites, las computadoras, los celulares. No podemos decir que no existe Dios. Lo que sí podemos decir es que Dios existe en cada ser humano. Como en cada ser humano existe un idioma, existe una pertenencia genética, una pertenencia familiar, una pertenencia cultural, una pertenencia histórica. Dios existe, pero existe solo para cada grupo humano y es el dueño fundamentalmente de su cerebro, de su mente. Cuando llegamos al sistema de dominación de partidos políticos, ya la ley de Dios no es lo más importante, ya no es la Biblia como se pretende en Bolivia. Regresarle a la Biblia e irse contra la religión de los indígenas bolivianos, que era una religión mucho más sabia. Porque en la religión católica, Dios es un europeo que habla en una lengua europea y tiene una Biblia que habla en lengua europea y se originó en una lengua europea y su sede está en Roma. Para los indígenas, Dios era la naturaleza y tenía mucho más sentido. Era la tierra, era el agua, era el sol, eran los vientos, eran las plantas, eran los animales. Todo eso era su Dios y tenía lógica y tenía sentido y ahora lo tiene más. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros, los seres humanos, tenemos que pedir perdón a Dios por haberlo hecho a nuestra imagen y semejanza, pero nosotros
somos los seres poseídos de la codicia, poseídos de la maldad, poseídos de toda la violencia imaginable, capaz de destruir el planeta Tierra, capaz de destruir las especies. Se puede decir que el peor error de la naturaleza ha sido crear al ser humano, porque el ser humano está destruyendo a la naturaleza. Por eso podemos decir que los dioses con apariencia humana realmente son malos dioses. Porque si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nosotros podemos decir a ciencia cierta que los seres humanos somos el peor producto de la naturaleza y el individuo que está destruyéndola y que la va a terminar. Por tanto, hemos sido el peor error de la naturaleza. Y de esa manera podemos afirmar que el Dios que creamos es tan malo como nosotros. Porque nos perdona el ser tan brutales, el hacer armas nucleares, porque nos lo permite. El Dios que tenían los indígenas no era cruel, no era malvado, permitía a cada ser humano recibir la radiación solar, recibir el agua, recibir el pan, los alimentos, y facilitaba la convivencia entre seres humanos y la convivencia de los seres humanos con la selva, con la montaña, con el río, con el océano. Y así llegamos a una nueva sociedad, a una nueva dimensión que estamos viviendo ahora, que es la dimensión en la que los seres humanos hacen las leyes. Y es más, los seres humanos hacemos leyes y le decimos a la naturaleza lo que tiene que hacer. Le decimos al río, ya no puede pasar por aquí, tiene que venir por acá. Le decimos a la selva, ya no puede seguir por aquí, ahora la vamos a deforestar y vamos a hacer pastizales. Le decimos a la naturaleza, ¿sabe qué? Ya no queremos que su agua sea limpia, sino que se lleve todas las aguas servidas de la ciudad. Ya no le decimos a la naturaleza, ¿sabes? Ya no queremos que tengas tantos peces, te los vamos a quitar. Esta es la sociedad de dominación de los partidos políticos, donde los partidos políticos hacen leyes, a tal punto que el primer país que hace una ley en favor de la naturaleza es el Ecuador. Ningún país ha hecho leyes en favor de la naturaleza. Lo máximo que han hecho los países, y empezando por Estados Unidos, ha sido áreas protegidas para salvar a la naturaleza de alguna manera, por lo menos la memoria genética, que es lo que nos va a permitir sobrevivir en el espacio, porque es información creada durante miles y miles de años para permitir que exista la vida, que es la forma más avanzada de la materia. Porque la materia, cuando se convierte en vida, tiene la capacidad de moverse y de reproducirse por sí misma. Eso fue algo extraordinario, un logro extraordinario de la materia en todos el universo. Pues por eso lo que nosotros buscamos en otros planetas es la vida. Nosotros deberíamos ser los seres que protegemos la vida, no que la destruimos. Y de ahí nace esta nueva sociedad que siempre ha vivido con nosotros, pero que ahora está comenzando a tener más poder. Se llama la sociedad de dominio del conocimiento y la tecnología, que es la que nos permite dudar de la existencia de Dios, dudar del comportamiento humano, dudar de las leyes del emperador, dudar de las leyes divinas, dudar del beneficio de las ciudades y de la cultura y de la educación, dudar, y que nos permite existir sin fronteras, sin límites, porque podemos utilizar el Internet y viajar en el tiempo y en el espacio, estar aquí y estar allá, superar
las fronteras y los límites y poder volvernos seres humanos trascendentes, que aunque nos muramos, lo que pensamos y lo que decimos quedará para todas las generaciones posteriores. Y así aparece una nueva forma de ser humano que se llama la persona. ¿Qué es la persona? Ya no es súbdito, ya no es fiel creyente, ya no es ciudadano con deberes y derechos que le da el gobernante de turno en ese país y cuando se cabrea decide quitárselos, como está pasando con Donald Trump, que hoy día decide poner una muralla entre América Latina y Ecuador y Estados Unidos. Y esta persona es el individuo que tiene la capacidad de decidir por sí mismo en todo en base a esto, a que puede conocer más, que puede acceder al conocimiento y que puede tener información para tomar decisiones gracias a la Internet. Este nuevo individuo se llama persona y esta nueva sociedad se llaman personas. En Bolivia se está viviendo justamente el fin de esta dominación de los partidos políticos que entra en conflicto con las teocracias que quieren volver a tomarse el poder en nombre de Dios y poner la Biblia en el palacio quemado. Esto está pasando también en Europa, está pasando en la casa, tu primo, tu cuñado, tu hermano, el indígena. Los indígenas están divididos entre evangélicos y cristianos y se pelean en las valles y en las fiestas populares. Esto es lo que estamos viviendo, el retorno de las teocracias. Muchas gracias.